Él fue músico, fue pianista, fue neurocirujano y hoy es uno de los mejores analistas que tiene la política argentina. Bienvenido, Marcos Aguinis. Muchas gracias, José. Bueno, ¿cómo ve hoy al presidente Macri? No fue a las Naciones Unidas, se quedó con nosotros. Lo veo bastante bien, bastante bien. Este año le ha ido mucho mejor que en el año pasado. En el 16 había un momento que yo temía que podía producirse un colapso del gobierno, que podían producirse cosas muy serias, una suerte de levantamiento social. Pero no ocurrió. Y no ocurrió demostrando Macri tener más cintura política de la que yo mismo me imaginaba. Porque consiguió, a pesar de ser una minoría ínfima en el Congreso, manipular, negociar y llevar el país hacia adelante, logrando paulatinamente que las cosas empezaran a mejorar ahora, siguiendo una política de gradualismo que ha sido muy criticada, especialmente los ultraliberales o liberales más ortodoxos, opinaban que ese gradualismo no resolvía las cosas, al contrario, iba demorando los problemas e iba generando un malestar que podía perjudicar mucho a esta administración. Sin embargo, ahora yo considero que lo del gradualismo ha sido bueno, porque ha impedido que el pueblo sufriera, iba a sufrir inevitablemente si se tomaran medidas muy serias, muy firmes, como los que están en contra del gradualismo pretendían. De modo que, dentro de todo, yo veo que hemos conseguido a alguien que no parecía muy bueno para la presidencia, a alguien que la está llevando muy bien, la está llevando muy bien. Quizá con el tiempo se empiecen a apreciar algunas cosas. Yo recuerdo, porque por supuesto ya tenía edad suficiente, lo que fue la presidencia de Ilia. Como al poco tiempo de asumir Ilia, la gente lo empezaba a cargar, a ningunear, era un presidente que no tenía una gran oratoria, no parecía tener autoridad, parecía demasiado blando, y sin embargo fue una de las mejores presidencias del siglo XX, una de las mejores. Recordemos que casi arregla con Gran Bretaña el tema de las Malvinas, ¿no? Entre otras cosas. De modo que yo creo que está bien llevando las cosas bien, y que en estas elecciones va a mejorar su postura, su posición. Va a mejorar. En un rato le voy a preguntar por Cristina Fernández de Kirchner, le voy a preguntar por la política, pero vamos a un breve corte y ya volvemos con Marcos Aguinis y todo lo que vos querés saber. Y hay mucho, pero mucho por preguntarle a Marcos Aguinis. Vamos a arrancar por el caso que hoy está en la agenda, el caso de Maldonado. ¿Cuál es su opinión? Evidentemente que se ha politizado de una forma muy extrema para sacarle jugo a ese pobre muchacho que desapareció y que no sabemos si está vivo o no está vivo. Se ha politizado de una manera extrema, con una tendencia a darle una importancia casi como el caso de Dreyfus, así como que puede cambiar la historia del país. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se hizo esa misma intensa búsqueda de la mujer que apareció quemada frente al departamento de Nisman? Esa mujer es una desaparecida también, ¿no? Nadie quiso averiguar quién fue esa mujer quemada frente al departamento de Nisman. ¿Y por qué cree que también en el caso Nisman, que ahora está volviendo a la agenda, de hecho la justicia avanzó sobre la hipótesis de un asesinato, es minimizada por otra parte de esta grieta? Y bueno, porque es también un asunto político, desde luego. Yo desde el primer momento, por razones que no son de un especialista, pero que tienen que ver con mi capacidad para escribir una novela, diría que es una mala novela de detectives, muy mala novela de detectives, porque es obvio que él fue asesinado desde el primer momento. Por ejemplo, el ingreso de la bala no fue en la sien, fue casi cerca del hueso occipital, parietal occipital. Nadie se pegó un tiro en ese lugar. O sea que hubo otra mano que tiró el tiro. Por otro lado, la forma como se manejó la escena del crimen ha sido tan grotesca, tan claramente deseosa de borrar las verdaderas huellas que podían llevar a esclarecer el asesinato, que era obvio que ahí se cometió un crimen y que hubo una gran cantidad de gente involucrada en ese crimen. Yo creo que la justicia tendría que ahora hacer una investigación muy prolija de todos los que participaron en la presunta investigación, entre comillas. Por ejemplo, quienes hicieron la autopsia. ¿Cómo no pudieron darse cuenta que había un traumatismo en el abdomen que le quebraron la nariz? Es muy burdo eso, es extremadamente burdo. ¿Cómo desaparecieron ciertas huellas? De modo que evidentemente fue asesinado y que el operativo del asesinato fue muy bien organizado.
muy bien organizado. El fin de semana, hablando con, por ejemplo, Alejandro Fargosi, que es uno de los titulares del Consejo de la Magistratura, uno de los miembros del Consejo, dijo: estoy tapizado de vergüenza por el rol de la justicia en la Argentina. ¿Cuál es su análisis de la justicia hoy? La justicia paulatinamente está comenzando a mejorar, lentamente. Y eso habla muy mal de la justicia, porque mejora porque está cambiando la tendencia del poder político, están cambiando la predilección de la sociedad por una tendencia política y no por la anterior. Habla muy mal de la justicia esto. Evidentemente habla muy mal. En Brasil la situación es muy distinta y de hecho la corrupción está siendo castigada. ¿Cree que puede cambiar en la Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que va a cambiar porque paulatinamente hay un giro en el sentido de que la corrupción, que era lo más tolerado en nuestro país, casi era una suerte de necesidad. Todo funcionario, para ser funcionario, tenía que robar. Y si era funcionario y no robaba, se sentía como que era un idiota, que estaba perdiendo una oportunidad de oro. De modo que en la Argentina, a medida que vayan cambiando las cosas y empiezan a aparecer las sanciones y empiece a haber jueces y fiscales que se den cuenta que la sociedad los mira con un ojo más crítico, la justicia va a mejorar. ¿Qué balance hace de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y su rol actual como candidata? Bueno, de ella se puede hablar muchísimo, por cierto, se puede hablar muchísimo. Ella como candidata es muy obvio que está desesperada para lograr la inmunidad parlamentaria. Ella quiere entrar al Congreso como sea, en el primer puesto o el segundo puesto. Y yo creo que sí, que va a ganar el segundo puesto, es decir, va a perder el primer puesto. Tayana no podrá entrar al Senado, va a perder el primer puesto, pero con el puesto, siendo segunda, va a entrar al Senado y de esa forma va a conseguir lo que ella busca, la inmunidad parlamentaria. Pero de todas formas, la pretensión de ella es no morir como jefa política. El otro día escuché un análisis muy interesante sobre ella y decían de que paulatinamente está cayendo tanto, y ahora va a caer de nuevo, que ella se va a convertir prácticamente en una parlamentaria del PC dentro del Congreso. Hoy un parlamentario del PC es un pobre y solitario parlamentario, porque ya nadie lo sigue, ya está tan desacreditado el PC que ¿qué valor puede tener? La presentación de ella de Pichetto, ¿no? Habló de ella como un bloque independiente. Y sí, es obvio. Ella cometió errores gravísimos, por ejemplo, tratar de borrar por completo de su campaña la palabra peronismo. Ahora dice soy peronista. Pero ella creó una fuerza política que no hace la menor mención al peronismo. Podría haber puesto una palabrita, aunque sea justicia social, pero no. ¿Y por qué le cuesta tanto hablar de peronismo? Porque ella no es peronista. Ella no es peronista. Ella es una burguesita. ¿Es una burguesita? Claro. Es una burguesita que tuvo la suerte de llegar a presidente de la Nación y bueno, usa lo que puede para lograr el apoyo político. Y como burguesita utiliza el populismo, obviamente. El populismo le da simpatía, le da votos, le da apoyo, le da gente fanática, pero ella, vemos por ejemplo la desesperación que tiene por la ropa cara, los relojes de oro, y cómo ahora, por ejemplo, en la campaña se saca todo eso y aparece como una obrerita casi. El tema de dar entrevistas, ¿no? Después de una década en la cual no dio entrevistas ni cuando fue primera dama ni como presidenta, ¿por qué? Porque es simple para entenderlo. Ella es muy narcisista, muy narcisista. En una entrevista tiene que tolerar preguntas irritantes, molestas, o preguntas que no pueda responder, o que tenga que aceptar que hubo alguna equivocación en su historia. Ella no se equivoca nunca, ella siempre tiene razón, y ese narcisismo le ha impedido aceptar un interrogatorio donde no esté gente absolutamente sometida a su seducción, y por eso ha dado entrevistas recién ahora, porque sabe que si no habla ahora, eso le costará muchos más votos todavía. Y como tiene una capacidad una locuacidad buena, no es una gran artista. No es una artista plena, porque si fuera artista plena habría convencido a toda la sociedad. No la convenció. Quizá alguien haya visto un poquito mejor su presencia, tiene una buena voz, sabe cómo modular la velocidad de sus frases, cómo aumentar y bajar el tono. E incluso tiene manifestaciones que seguro Andrea del Broca le enseñó, por ejemplo, llorar con facilidad, haciendo un poquito de apriete interno. No le cree nada a Cristina Marcos. No le creo nada, no le creo nada. Miente todo el tiempo y miente de una forma muy grotesca. ¿Y a Lila Carrió? ¿Cómo? ¿A Elisa Carrió cómo la ve dentro de la política local?
Yo creo que Elisa Carrió ha ido paulatinamente construyendo un espacio único, el del espacio de la denuncia, que en este momento está acompañada por otras personas que hacen, como las Tolbices, ¿no es cierto? Hay personas que hacen eso, pero Elisa Carrió lo viene haciendo desde hace mucho. Una mujer que tiene una notable visión, que descubre cosas antes de que se produzcan. Y ella ha sido, en ese sentido, alguien que señaló problemas, defectos, errores, que después se cumplieron tal cual ella lo había señalado. Es una mujer querida en este momento en el país, pero pasó por periodos donde la gente se burlaba de ella. El péndulo, ¿no? Histórico Sí, de la Argentina. El péndulo de la Argentina, sí, es así. Pero ella es querida en este momento. Pero me parece que la función de ella sería esa, la de seguir denunciando o ser, ocupar el lugar de Gilles Carbó, por ejemplo. Ella sería un lugar ideal para ella. Pero no lo quiso en su momento, ¿no? Siempre está revoloteando ese lugar. Sí, está revoloteando esa ¿Y ese sería el mejor lugar, el de Gilles Carbó, el mejor lugar para Lila? Creo que sí, porque ella tiene una visión muy amplia, muy exacta sobre los delitos que se cometen en el país y ella manejaría muy bien a los fiscales. Cuando uno mira a María Eugenia Vidal, por citarle otra de las referentes, ¿usted la ve presidenciable? Sí, pero no en lo inmediato. No en lo inmediato. Si algunos creen que dentro de 2 años y medio ella va a ser la candidata, no lo va a ser. Yo creo que en 2 años y medio se va a presentar Macri nuevamente porque las cosas le van a ir mejorando en este tiempo. Pero ella es presidenciable, obviamente. Es muy querida, es una mujer que ha demostrado tener mucho talento, es una buena política y es buena administradora también. Es decir, ha demostrado cualidades que no se sospechaban de ella. Cuando trabajaba en la ciudad no era una persona que se destacara tanto, pero ahora es como que la sociedad descubrió a una dirigente política de primer nivel. ¿Cuál es el principal déficit que tiene que atacar hoy el presidente Macri en términos de gestión? Perdón. Yo creo que son varios déficits. Por ejemplo, un déficit es en materia de la comunicación. No comunican suficientemente bien las cosas que ocurren en el país. Por ejemplo, en la gestión de Macri hasta ahora se hicieron muchas cosas muy positivas, pero no las transmiten, la sociedad no las conoce. Por ejemplo, en materia de carreteras. La gente se va enterando porque la ve a la carretera, pero no se anuncia, no se dice lo que se está haciendo, no se nos muestra. Y entonces eso es un déficit, y en ese campo y en otros campos más. En el campo científico se cree que no se hace nada, en el campo de la ciencia se está haciendo. Se está haciendo en el campo de las relaciones internacionales, por ejemplo. Cuando uno viaja al exterior, yo lo veo de vez en cuando, me encuentro con sorpresas, como que diciendo, caramba, Argentina es un país que va a estar liderando a toda América Latina. Qué bien que le ha ido a Argentina, qué bien que le va a Argentina. Admiran más a la Argentina de lo que nosotros mismos admiramos. Por supuesto que también hay ironías, ¿no? Hace poco me dijeron lo siguiente, que a lo mejor muchos de los que nos están oyendo en este momento lo conocen. Me dijeron en España hace poco, qué país raro que es Argentina. ¿Usted sabe lo raro que es Argentina? Digo, ¿me lo va a decir a mí? Yo sé que es raro. Algo sé, le digo. Algo sé. Imagínese, libros que se titulan El atroz encanto de ser argentino. Que, en fin, pobre patria mía. Entonces le digo, ¿por qué? Dice, porque fíjese, es un país que tiene papa y no tiene cura. Tremendo, tremendo. Tremendo. Es para pensarlo. Marcos, y cuando uno habla de el kirchnerismo, también habla de algunas figuras. La semana pasada estuvo ahí sentada Fernanda Vallejos, la principal candidata por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y habló de Julio De Vido como el autor del Plan Nacional, el Plan Atómico Nacional. También habló de otros referentes como Amado Boudou. Digo, ¿qué es De Vido, qué es Boudou a la política argentina? No nos olvidemos que es una gestión que duró 12 años. Y en 12 años pasan muchas cosas. Algunas cosas buenas también tienen que pasar. Algunas cosas buenas tienen que pasar inevitablemente. Pero la mayor parte de las cosas fueron malas. Y estuvieron encaminadas al robo, al saqueo. Encaminadas al saqueo. No hubo patriotismo en esa gestión. No hubo patriotismo. No se jugaron por el país. Buscaban claramente obtener beneficio personal de cada lugar donde estaban trabajando. Eso es muy evidente. Y eso se lo va a reclamar el país durante mucho tiempo. Ya han aparecido muchísimas obras, desde luego, una cantidad grande de obras que describen esta gestión como la gestión saqueadora, la gestión, en fin, de los ladrones. Pero eso es lo que la sociedad le va a reclamar y es lo que ha predominado. La Argentina en estos 12 años ha perdido mucho, porque fueron 12 años
de mucha posibilidad de crecer. Hubo muchas perspectivas, posibilidades, y se han perdido. Imagínense que la Argentina quería acercarse al eje Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán. Esos son los países con que queríamos tener mayor amistad. Entonces eso revela una falta de visión y una falta de patriotismo realmente, porque era encajonar al país en el peor de los sitios, en el peor de los barrios. ¿Qué es Venezuela hoy, digamos, la situación de Venezuela cuando usted la analiza? Y Venezuela es el país que hubiéramos sido nosotros si ganaba Scioli. A ese extremo. A ese extremo no llegar, sí. O sea, ¿usted cree en esa tesitura? Sí, sí, sí. No iba a ser inmediato, pero paulatinamente eso iba a ocurrir. Probablemente Scioli iba a ser desbancado con rapidez, Cristina lo iba a sacar en poco tiempo, iba a colocar a algunos seguidores un poquito más lúcidos que él. Pero Venezuela es un país que revela a qué extremos puede llegar la teoría tercermundista o ¿cómo le podemos llamar? Populista o socialista del siglo XX. El otro día escuché diciendo que un escritor americano comparaba al huracán Irma con lo siguiente, decía, el huracán Irma es una resurrección de Fidel Castro. ¿Por qué? Dice, porque viene, destruye todo y después se va. Marcos, clarísimo, como siempre, muchas gracias. A vos.